Estamos de regreso en Directo a América, la franja informativa de la mañana en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. Ya es oficial la declaración de hambruna en la provincia de Gaza. La ONU informó que casi un cuarto de la población del enclave sufre esta crítica condición y alertó que la situación empeoraría para septiembre si no se permite la entrada de suministros suficientes. Benjamin Netanyahu lo tildó de mentira descarada. En su mensaje por el Día de la Bandera, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que no entregará el territorio del país a quienes lo ocupan temporalmente. Esto luego de que el viernes el presidente Donald Trump renovara su amenaza de imponer sanciones a Rusia si no acaba con la guerra. Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de querer un cambio de régimen mediante el terrorismo y convocó a millones de milicianos este fin de semana. Esto luego del despliegue de buques estadounidenses en el Mar Caribe para, según la Casa Blanca, luchar contra el tráfico de drogas. Abrimos en la Franja de Gaza porque por primera vez Naciones Unidas confirmó que casi un cuarto de la población del enclave sufre hambruna. Se trata de los residentes de la provincia de Gaza, que incluye la principal ciudad del territorio palestino y las zonas circundantes. Así lo informó el viernes la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria, organismo independiente, que además alertó que la situación empeoraría si Israel no permite la entrada suficiente de ayuda humanitaria. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu calificó el informe de mentira descarada, mientras que los programas de la ONU para la alimentación y la infancia pidieron que esta declaración lleve a la acción. Mientras Israel planea apoderarse de la ciudad de Gaza, sus residentes luchan por encontrar alimentos básicos. Vivimos 2 años con hambre, estamos hambrientos, comemos una vez al día. ¿Tendremos más hambre que ahora? No queda nada, estamos viviendo una hambruna. Los puestos del mercado de la ciudad de Gaza están casi vacíos. La principal autoridad mundial sobre el hambre, el IPC, respaldado por Naciones Unidas, declaró que Ciudad de Gaza se enfrenta a una hambruna, mientras los expertos dicen que la mitad de 1 millón de personas se enfrentan a un hambre catastrófico. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel insistió en que no había hambruna en Gaza y dijo que la declaración de la ONU estaba basada en mentiras de Hamás. Pero los propios habitantes de Gaza atestiguan la realidad de una grave escasez de alimentos. El mercado carece de productos como la carne. Ha sido alrededor de 4 o 5 meses. Los huevos, la leche y los suplementos nutricionales están faltando al ISO. Todas estas son necesidades básicas que el cuerpo necesita. Desde que el bloqueo total de Israel sobre la ayuda a Gaza comenzó el 2 de marzo de este año, las ONGs internacionales y las organizaciones humanitarias, incluidos los grupos en Israel, alertaron sobre la inseguridad alimentaria del enclave. Este es el resultado directo de la política israelí en Gaza. Esta situación es inevitable, ya que desde hace mucho tiempo no se permite nada en la franja. Según el Ministerio de Salud en Gaza, más de 250 personas murieron de hambre desde que comenzó la guerra en el enclave hace 22 meses. Entre tanto, los ataques israelíes continuaron en varios puntos del enclave palestino. Entre los objetivos estuvieron las ciudades de Han Yunis, donde al menos 14 personas perdieron la vida como consecuencia de un bombardeo contra una tienda de campaña, entre ellas varios menores, y en Deir al-Balá, donde el ataque impactó un edificio sin dejar víctimas mortales. Cambiamos de tema, hablamos de Ucrania, porque el país conmemora este sábado el Día de la Bandera en vísperas del Día de la Independencia. En medio de las conmemoraciones, el presidente Volodymyr Zelensky envió un mensaje a la ciudadanía, asegurando que no entregará el territorio a Rusia, a quien calificó de ocupante provisional. Esto solo un día después de que el presidente Donald Trump reiterara su amenaza de nuevas sanciones contra Moscú si no se compromete con el fin de la guerra. Esta bandera es una meta y un sueño para muchos ucranianos en los territorios temporalmente ocupados. Sostienen la bandera, la sostienen porque saben que no entregamos nuestra tierra a un ocupante. Esta bandera simboliza lo más preciado para cientos de nuestros guerreros, hombres y mujeres de toda Ucrania que defienden no solo una dirección específica del frente, no solo Vovchansk o Drovopilia, sino toda Ucrania.
En Portugal, un bombero que combatía los incendios perdió la vida en medio de las labores y es la cuarta víctima mortal de estas conflagraciones. Entre tanto, las autoridades informaron que 2 personas fueron detenidas en relación con el presunto inicio de una conflagración en el distrito de Coimbra. Por su parte, en España, la directora de Protección Civil indicó que están mucho más cerca del fin de los incendios, pero advirtió que varios continúan activos. Como ven, hay ya muchos incendios controlados, estabilizados, pero todavía seguimos teniendo 13 incendios forestales activos en 3 comunidades autónomas y, por lo tanto, vamos a seguir con esta monitorización, con este seguimiento permanente 24 horas al día de la evolución de cada uno de ellos. En otras noticias, aumenta la tensión entre Washington y Caracas. En respuesta al despliegue de varios buques militares estadounidenses en el Mar Caribe, Nicolás Maduro anunció el despliegue de millones de milicianos este fin de semana en Venezuela. El gobierno de Donald Trump afirmó que su objetivo es luchar contra el tráfico de drogas en la región, cuando Venezuela acusa a Estados Unidos de buscar un cambio de régimen. Más detalles en el informe. Nicolás Maduro reunió a las figuras más importantes de Venezuela, responsables del gobierno y del ejército. Frente a ellos, denunció la presión de Estados Unidos. Y los que amenazan con intentar hacer contra Venezuela un cambio de régimen, un zarpazo terrorista militar, es inmoral, criminal e ilegal. La Casa Blanca anunció esta semana el despliegue de fuerzas militares en la región, en particular 3 destructores que se posicionarán cerca de las costas de Venezuela. Oficialmente, Washington afirma que quiere frenar el tráfico de drogas. Pero, ¿se trata de una simple demostración de fuerza o es un pretexto para una posible intervención? Los habitantes de Caracas están divididos. Yo no creo que eso sea cierto, eso es como una especulación, porque realmente no hay un porqué, no es más. Responderemos indudablemente. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está preparada para eso. Y si bien es cierto que eso es un gigante, también hay gigantes que están con nosotros. Están los rusos, están los chinos. En respuesta al gobierno estadounidense, Nicolás Maduro anunció el despliegue de más de 4,5 millones de milicianos para garantizar la seguridad de su país. Vamos ahora a Costa Rica. El presidente Rodrigo Chávez se enfrentó a las preguntas de los legisladores el viernes ante un presunto caso de corrupción. La Corte Suprema de Justicia solicitó el levantamiento de su inmunidad presidencial. La Fiscalía lo acusa de un presunto delito de manejo irregular de fondos en una contratación pública. El presidente denunció a su vez un golpe de Estado judicial. Si Chávez pierde su inmunidad, sería la primera vez que ocurre en esa nación, reconocida por su estabilidad democrática. Los detalles en el informe de Maxime Pluvinet. Un presidente frente a los legisladores. El mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chávez, se presentó el viernes ante la Comisión Legislativa que estudia la posibilidad de levantar su inmunidad presidencial por un presunto manejo irregular de fondos. El presidente del país centroamericano denunció lo que calificó de intento de golpe de Estado judicial. Entonces, aquí estoy frente a ustedes, costarricenses, señoras diputadas y señor diputado, acompañado por un pueblo que me apoya, enfrentando literalmente un intento de golpe de Estado judicial. Pero los miembros de la comisión destacaron la ausencia de respuestas concretas del presidente a sus preguntas relativas a la investigación. Bueno, debo decir que tal vez esperaba respuestas más directas a preguntas más directas. En algunos casos sentí que el presidente pues un poco respondió con evasivas o con rodeos. Creo que en algunos casos, como el tema de que el levantamiento de la inmunidad eventualmente podría además levantarle la inmunidad o servir también para otras causas, muestra que él tal vez no tiene claridad del proceso que se está planteando. La Fiscalía acusa al presidente Chávez de delito de concusión en una contratación con la empresa de comunicación RMC, la productora, por más de $400,000. Para remover el fuero presidencial es necesaria una mayoría legislativa calificada de 38 votos, o 2/3 partes de los diputados.
Vamos ahora a Perú, donde el expresidente Martín Vizcarra pasó su primera noche en una cárcel común de Lima tras la decisión de las autoridades penitenciarias de trasladarlo desde el penal de Barbadillo, conocido como la cárcel de los expresidentes. Será en Ancón 2, donde tendrá que cumplir con 5 meses de prisión preventiva en un caso por presunta corrupción antes de ser jefe de Estado. Francisco Zacarías, corresponsal en la capital peruana, nos amplió los detalles. El expresidente Martín Vizcarra pasó su primera noche en el penal Ancón 2, al que fue trasladado tras una cuestionada disposición del Instituto Nacional Penitenciario, con la finalidad de que cumpla la prisión preventiva de 5 meses ordenada por la justicia peruana. Vizcarra se convierte así en el primer exmandatario en la historia de Perú en ser recluido en una cárcel común. En diálogo con una emisora local, Vizcarra reveló sentirse indignado por lo que no se respete su encarcelamiento en la prisión de Barbadillo para expresidentes. El ex jefe de Estado denunció que su traslado obedece a una decisión de carácter político y responsabilizó al gobierno. Vizcarra señaló que el organismo penitenciario depende del Ministerio de Justicia y este depende de la presidenta Dina Boluarte. Las autoridades han negado estos hechos. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo advirtió que el cambio de prisión a Vizcarra genera incertidumbre y le exigió al Estado peruano garantizar su permanencia en el penal de Barbadillo para expresidentes. Al respecto, Alejandro Salas, vocero de Martín Vizcarra, afirmó que el traslado del exmandatario podría considerarse un abuso de autoridad y además anunció que emprenderán acciones legales contra el Instituto Nacional Penitenciario y la demanda será ampliada a quienes resulten responsables. Mientras tanto, en el frente externo, el entorno del exgobernante también emprende acciones ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, entre otros. El Congreso Estatal de Texas aprobó un nuevo mapa electoral que busca crear 5 nuevas circunscripciones favorables a los republicanos. El Senado de Texas votó a favor en la madrugada de este sábado. La intención es que el partido trumpista pueda mantener el control del Congreso Nacional tras las elecciones de medio mandato en 2026. Los demócratas intentaron bloquear la votación, pero los republicanos lograron sacarla adelante. Ahora falta que el gobernador Greg Abbott ratifique el nuevo mapa para que entre en vigor. En El Salvador, las escuelas públicas tienen ahora como obligación revisar estrictamente y a diario si sus estudiantes cumplen con el código de vestimenta y con las normas disciplinarias impuestas por la nueva ministra de Educación, Carla Trigueros. El nombramiento de la capitana del Ejército ha sido criticado por una gremial de maestros que advirtió que conduce a la militarización de la educación. Lea Israel con el informe. Sin el uniforme o el corte de pelo apropiado, los alumnos de las más de 5.000 escuelas públicas de El Salvador podrían tener que cumplir horas de servicio comunitario o incluso ver cómo bajan sus calificaciones. Seleccionamos a los chicos que no traen su uniforme correctamente o por su corte de cabello, en este caso también si están viniendo tarde, y los hacemos pasar al auditorio para recordarles y darles las indicaciones, que va a ser una medida constante. Posteriormente vamos a estar llamando a los padres de familia de los chicos que vemos que no cumplen con la normativa. Desde esta semana, los directores de centros educativos tienen como misión asegurarse de que se apliquen las normas ordenadas por la recién nombrada ministra de Educación, Carla Trigueros. En el pasado, las escuelas salvadoreñas fueron caldo de cultivo para las pandillas que aterrorizaron a la población durante más de 3 décadas. Por esa razón, esas normas que pretenden fortalecer la disciplina y el orden han sido respaldadas por el presidente Nayib Bukele en guerra abierta contra las maras. Del lado de los padres, algunos acogieron con agrado estos controles más estrictos. Porque todo lo que se ha estado viviendo, ¿verdad?, ha sido desastroso. Ahora que el gobierno está poniendo orden, quizás a la gente no le puede gustar, ¿verdad? Pero habemos padres de familia que sí, tenemos una mente abierta a cualquier situación, ¿verdad? Entonces, para mí está magnífico. Defensores de los derechos humanos y académicos criticaron esas normas, alegando que ciertas familias podrían no ser capaces de cumplirlas debido a su situación económica, mientras que otros afirmaron que el nombramiento de Carla Trigueros como ministra podrían conducir a una militarización y a una privatización de la educación. Así llegamos al final de este informativo en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía. Quédense con nosotros que volvemos en breve.